Entre las sombras de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler buscaba dominar Europa, existía una obsesión nazi que pocos conocían: la caza de reliquias sagradas. Pero, ¿por qué los nazis, con todo su arsenal y poder, perseguían reliquias sagradas envueltas en misticismo y leyendas? El Arca de la Alianza, la reliquia más importante de la historia judía. Reliquia que fue buscada por el mismísimo Hitler, que por increíble que parezca, creía que esta y otras reliquias como el Santo Grial o la Lanza del Destino tenían un poder sobrenatural que les ayudaría a ganar la guerra e imponerse sobre sus enemigos. Los llamaban objetos de poder. Así que quédate, porque viajaremos al pasado para conocer cómo el Tercer Reich cruzó las fronteras para embarcarse en la búsqueda frenética de los objetos de poder destinados a cambiar el rumbo de la humanidad. Una historia llena de conspiraciones, pseudociencias, mitología, esoterismo y viajes por toda Europa. Pero antes de seguir, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Y ahora sí, comenzamos. El Arca de la Alianza. El interés nazi por las reliquias antiguas y lo sobrenatural está lejos de ser algo exclusivo de las películas. Durante el auge del Tercer Reich, temas como el ocultismo y las pseudociencias estaban a la orden del día. Y sin ir más lejos, personajes como Heinrich Himmler, el líder de las SS, o incluso el propio Adolf Hitler, tenían la convicción de que antiguas reliquias y objetos de veneración como el Arca de la Alianza tenían el poder de darles una ventaja arrasadora y convertir al régimen en una fuerza imparable. De esta forma, Heinrich Himmler fundó en 1935 la Deutsche Ahnenerbe, una organización pseudocientífica integrada en las SS y encargada de buscar y estudiar objetos de poder místico. Himmler, que antes de unirse al partido nazi había sido avicultor y no había podido cumplir su sueño de unirse a la Marina alemana por problemas de salud, era también un apasionado del ocultismo, el espiritismo, la magia negra y todo lo relacionado con el mundo paranormal. La Deutsche Ahnenerbe fue una organización muy grande, llena de pintorescos personajes que investigaron de todo, desde leyendas, mitología y lingüística, hasta ramas de la pseudociencia tan impresionantes como las ciencias paranormales, danzas populares y el estudio de antiguos talismanes y objetos de poder. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más enigmáticos y venerados de la historia. Y, aunque podría parecer raro que el régimen antisemita quisiera tener algo que ver con un artefacto tan importante en la antigua tradición judía, la verdad es que el Arca del Pacto, como también se la conocía, tenía las bases para convertirse en el objeto de deseo de los miembros más supersticiosos del partido nazi. Pero, ¿por qué estaban tan interesados en ella? Pues según las escrituras hebreas, el arca había sido construida por Moisés bajo la guía de Dios, y servirían para guardar dentro las tablas de piedra con los 10 mandamientos, convirtiéndose en un símbolo central de la relación entre Dios y su pueblo elegido. El Antiguo Testamento señala que el arca era tan poderosa que debía ser cubierta con velos antes de ser levantada, ya que el solo hecho de tocarla podía causar la muerte instantánea. Incluso parecía emitir un leve resplandor, y durante el día se transformaba en una columna de humo serpenteante. El interés de las SS por este objeto de poder era tan grande que la operación destinada a conseguirla se llamó nada más y nada menos que Operación Trompetas de Jericó. Un nombre ostentoso, pero que por sí solo ya nos da una idea del interés nazi por el arca. En el libro de Josué se cuenta cómo el pueblo de Israel conseguía derribar las murallas de la ciudad cananea de Jericó y posteriormente conquistarla gracias al enorme poder de este objeto. Según el relato, los sacerdotes hebreos habían recibido la orden divina de rodear y dar una vuelta diaria a la ciudad de Jericó durante 6 días, sin hacer un solo ruido. Todo esto llevando con ellos el Arca de la Alianza. Al 7º día, los sacerdotes recibieron la orden de gritar y tocar 7 trompetas,
justo antes de que los muros de la ciudad de Jericó se derrumbaran como un castillo de arena. Aquel poder era demasiado jugoso para que el supersticioso Heinrich Himmler considerara rechazarlo. Y aunque Adolf Hitler no era tan creyente en el ocultismo como su lugarteniente, le permitió ir en busca del arca. El paradero del Arca de la Alianza era un misterio desde muchos siglos atrás, casi 600 años antes de Cristo. Pero después de las investigaciones, la expedición llevó a las SS hasta España, donde confiaban en encontrarla. Y los nazis, temerosos de que aquel poder se volviera en su contra, contactaron con un cabalista judío para que les instruyera sobre cómo tenían que abrir el arca sin correr peligro. Las precauciones no eran pocas, ya que las escrituras decían que solo un hombre que perteneciera al pueblo elegido de Dios y que, además, conociera el nombre secreto del Creador, podría usar el arca sin correr peligro. El hombre en cuestión era un respetado e influyente rabino de la época, que fue extraído nada más y nada menos que del campo de exterminio de Auschwitz, luego de que los nazis le ofrecieran la libertad y la de su familia a cambio de su cooperación. La información sobre el resultado de estas misiones nazis no es mucha. Sin embargo, se tiene claro que el afán de los nazis por el arca los llevó a dos destinos diferentes. En primer lugar, a la ciudad española de Toledo, y por otro lado, al norte del continente africano, en Egipto. Lo único seguro es que no la llegaron a encontrar, y que aún en la actualidad se sigue especulando sobre el paradero real del Arca de la Alianza. Pero las expediciones nazis por tierras españolas, en busca de objetos de poder, no terminaron ahí. También ansiaban encontrar el Santo Grial. El Santo Grial. En octubre de 1940, mientras Adolf Hitler y el dictador español Francisco Franco se reunían en Hendaya para llegar a un acuerdo, Heinrich Himmler se dirigió a la abadía de Montserrat en busca de una reliquia tan importante y enigmática como el Arca de la Alianza. Se trataba del Santo Grial, la mística y enigmática copa en la que Jesucristo bebió con sus apóstoles durante la última cena, y en la que, según una leyenda, José de Arimatea recogió la sangre del Mesías mientras éste agonizaba en la cruz. Aunque hay que recordar que ni en la Biblia ni en ninguno de los textos apócrifos se menciona de forma explícita al Santo Grial. Los evangelios sí hablan de que Jesús tomó el cáliz y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre». En cualquier caso, la creencia en los poderes sobrenaturales del cáliz sagrado ha perdurado por los siglos, y existen muchas copas que podrían ser consideradas la copa de la última cena, como el cáliz de Doña Urraca, el cáliz de la Catedral de Valencia o la copa Hawkstone Park, entre otras. Pero entonces, ¿por qué Himmler estaba tan seguro de que encontraría el Santo Grial en la abadía española de Montserrat? Bueno, todo se reduce a una canción. Según los investigadores y pseudocientíficos de la Deutsche Ahnenerbe, la prueba irrefutable de que la reliquia se encontraba en aquel lugar era una antigua canción folclórica catalana que hablaba de una fuente de vida oculta en un castillo en los Pirineos. Este castillo, con el correr de las décadas, terminó convirtiéndose en la abadía de Montserrat. Para los nazis, bastó con encontrar las palabras «fuente de vida oculta» para sumar 2 y 2 y afirmar que debía ser el cáliz de Cristo. Pero por si fuera poco, el Virolai, el himno de la abadía, contaba en su letra con las palabras «la mística fuente del agua de la vida». Así que los nazis estaban muy seguros de un triunfo, que para su desgracia no encontraron. Imagínate la sorpresa de los pobres monjes cuando Himmler llegó con su comitiva de soldados con deslumbrantes uniformes negros, adornados con calaveras y huesos cruzados. Andreu Ripoll, el único miembro del monasterio que sabía hablar alemán, intentó convencer a Himmler de que ellos no tenían ningún cáliz y que la reliquia más antigua que tenían era la Moreneta, una virgen que databa del año 880 después de Cristo. Ripoll logró convencer a Himmler de retirarse, aunque no debió de ser fácil. Aparentemente, el Reichsführer se tomó tan mal la noticia que cuando le dijeron que el Grial no se encontraba, gritó:
Todo el mundo en Alemania sabe que el Grial está en Montserrat. Y la verdad es que Himmler no estaba tan equivocado. Es verdad que no había ningún cáliz en Montserrat, pero para la sociedad alemana la historia era otra. Y es que en 1938, un importante miembro de los investigadores, arqueólogos y científicos de lo oculto de las SS, Otto Rahn, había publicado un libro llamado La corte de Lucifer, en donde relacionaba el Santo Grial con la abadía de Montserrat. Rahn fue uno de los miembros más importantes de las SS, y aunque acabó en desgracia debido a que su carrera de filólogo de poco servía en combate, era tan reconocido por su inteligencia y conocimientos que hoy en día se le conoce como el Indiana Jones alemán. Pero los fracasos cosechados en la búsqueda del Arca de la Alianza y el Santo Grial no suponían nada comparado con la obsesión de Hitler por la lanza del destino, la lanza que atravesó el costado de Cristo estando en la cruz. Y esta sí que estuvo en su poder. La lanza del destino. ¿Y si te dijera que la lanza del destino era la reliquia favorita de Adolf Hitler? Pues sí. Además del Arca de la Alianza y el Santo Grial, los nazis buscaron una larga lista de reliquias antiguas, como la Mesa de Salomón, la Piedra Negra de la Meca, la Piedra de Skon o incluso Mjolnir, también conocido como el Martillo de Thor. Sin embargo, la lanza del destino, también llamada la lanza de Longinos, era especial para Hitler. Sin ir más lejos, el Führer tenía tal conexión con la lanza del destino que aseguraba que ésta le había pertenecido en una vida pasada. En 1912, con tan solo 23 años, Adolf Hitler no era ni de lejos el dictador más temido de toda Europa, sino un simple pintor. Un pintor fracasado residente en Viena que no lograba superar el examen de admisión para la Academia de Bellas Artes y que, con suerte, podía comer una vez por día. Sería en este periodo de su vida cuando el futuro líder alemán se encontraría por primera vez con la lanza del destino. Un buen día, tras ser sorprendido por una repentina tormenta, el joven Adolf se vio obligado a entrar en el Museo del Palacio Hofburg para refugiarse de la lluvia. Ahí se encontró por primera vez con la lanza, una pieza del tesoro imperial de los Habsburgo. La lanza era simplemente una punta de hierro de unos 50 centímetros de largo. La hoja estaba partida y presentaba una reparación con un alambre de plata. En el centro podía apreciarse la cabeza de un clavo y una banda de oro con la inscripción Lancea et clavus Dominus, que significa la lanza y el clavo del Señor. El pintor del bigotito quedó tan fascinado con aquel objeto que desde ese día se dio a la tarea de estudiar la historia de aquella lanza al detalle. Y lo que descubrió le gustó aún más. La leyenda de la lanza del destino dice que perteneció al legionario romano Longinos, quien atravesó con ella el costado de Cristo mientras era crucificado. La tradición judía consideraba que el sábado era un día santo, y como Jesucristo fue crucificado un viernes, la ley dictaba que debía morir ese mismo día, sin permitir que siguiera vivo y agonizando durante aquel día sagrado. La leyenda también afirma que Longinos tenía una ceguera parcial, y al atravesar con su lanza el costado de Cristo, la sangre del Mesías cayó sobre sus ojos, devolviéndole la vista. El legionario se convirtió al cristianismo, y con el pasar del tiempo, la lanza se convirtió en una reliquia que con su poder volvería invencible a todo el que la poseyera. La tradición afirma que Carlomagno, soberano del Imperio Carolingio, triunfó en más de 47 batallas, siempre gracias a que tenía la lanza en su poder. Los años pasaron. Hitler se enroló en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Luego se unió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y 26 años más tarde, ya era el hombre más poderoso de Alemania, que seguía deseando con locura hacerse con aquella poderosa reliquia. El 14 de marzo de 1938, luego de que el Tercer Reich se anexionara Austria, Hitler entraba victorioso en Viena. Según el libro Enigmas y Misterios de la Segunda Guerra Mundial, escrito por el historiador y periodista Jesús Hernández Martínez, el Führer, acompañado por Heinrich Himmler, se dirigió hasta el museo y permaneció solo por más de una hora,
en presencia de aquella reliquia. 5 meses más tarde, en agosto del mismo año, la lanza y otras 31 piezas del tesoro austriaco salían en un tren escoltado por las fuerzas de las SS rumbo hasta Nuremberg. Desde entonces, la legendaria lanza del destino estuvo en Alemania, bajo el poder del Führer, cuyos ejércitos, ya fuera por cosa de la lanza o no, fueron prácticamente invencibles durante años. Mucho de lo que el líder nazi sabía sobre esta lanza lo había investigado años atrás junto a un amigo cercano, Walter Stein, famoso filósofo austriaco al que aparentemente le dijo las siguientes palabras: «La lanza contiene algún tipo de revelación mística, como si en algún siglo anterior ya la hubiera sostenido en mis manos». Y estas no eran las únicas ensoñaciones que Hitler tenía respecto a sus vidas pasadas. El Führer estaba convencido de ser la reencarnación de Landulfo II de Capua, un conde del siglo VIII que llegó a ser excomulgado por el Papa debido a sus conocimientos de magia y ocultismo. Aunque siendo realistas, es poco probable que Hitler creyera que el solo hecho de tener la lanza en su poder bastara para concederle la victoria. Pero son muchas las fuentes que consideran que el Führer era lo bastante supersticioso como para creer en la posibilidad de que esta lanza supusiera una diferencia a su favor, aunque fuera mínima. De hecho, la leyenda no solo decía que la lanza convertía a su dueño en un rival invencible, sino que también afirmaba que perder la lanza significaba la muerte segura para su dueño. Y es que Carlomagno, el emperador que se mantuvo invicto por más de 47 batallas, murió poco después de que la reliquia se le cayera accidentalmente, un error que le costó caro. Y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja, corrió la misma suerte y murió ahogado en un río de Turquía rumbo a Tierra Santa, después de que la legendaria lanza se le cayera de las manos. Es gracias a estas interesantes coincidencias y los relatos sobre la lanza que algunas personas afirman que Hitler se suicidó exactamente en el mismo momento en que los aliados consiguieron arrebatar la legendaria lanza a los alemanes. La idea resulta sorprendente y tiene un interesante componente de lo que se podría llamar justicia divina. Sin embargo, las pruebas no parecen concordar. En 1942, cuando los ejércitos nazis finalmente comenzaron a retroceder, la lanza que había permanecido largo tiempo en exhibición en Nuremberg, como una muestra del poder de Hitler, fue cuidadosamente ocultada. Primero, fue empaquetada en un refugio antiaéreo excavado en la roca y situado bajo el castillo de Kaiserburg, en Nuremberg. Ya en marzo de 1945, Willy Liebel, el alcalde de Nuremberg, temeroso de que el refugio no ofreciera suficiente protección a la reliquia, ordenó que ésta fuera escondida en una recámara del búnker de la Panier-Platz y que la entrada a esta recámara fuera sellada. Menos de un mes más tarde, Liebel murió en batalla. Nuremberg cayó poco después, y los sobrevivientes nazis no fueron muy cooperativos con la idea de ayudar a los americanos en nada, y mucho menos a encontrar aquella reliquia. Finalmente, la lanza fue encontrada el 7 de agosto de 1945. Y hay que tener en cuenta que Hitler, según la historia oficial, se había suicidado 3 meses antes, el 30 de abril de ese mismo año, por lo que parece que el poder de la lanza no fue suficiente. Seguro que a estas alturas te estarás preguntando qué ha sido de la lanza y dónde se encuentra en la actualidad. Pues en 2003, el metalúrgico inglés y escritor de ingeniería técnica, el Dr. Robert Feather, obtuvo permisos extraordinarios, no solo para examinar la lanza en un ambiente de laboratorio, sino también para quitar cuidadosamente las bandas de oro y plata que la mantienen unida. Y lo que descubrió posiblemente no agrade a muchas personas, y es que, en su opinión y en la de otros expertos, la creación aproximada de la cuchilla de la lanza es del siglo VII después de Cristo. La lanza de Longinos volvió a su lugar de origen y se encuentra actualmente expuesta en el Palacio Imperial de Hofburg, considerada como parte del Museo de Historia del Arte de Viena. La obsesión nazi por las reliquias y el ocultismo resulta una historia fascinante,
Y cuesta creer que el verdadero objetivo fuese el de utilizar el supuesto poder de estos objetos ancestrales como armas. Pero, ¿qué piensas sobre esto? ¿Cuál crees que era el verdadero objetivo? ¿Conoces alguna otra reliquia envuelta en misterio y poder? Me encantaría conocer tu opinión. La puedes escribir abajo en los comentarios. Y si te gustó este vídeo, puedes dejarnos un fantástico like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado.